Y la promesa que hoy nos toca está basada en el Salmo 23 y es la promesa de plenitud y de conquistas. Te voy a explicar de qué se trata, pero está basado en el capítulo 23 del libro de Salmos, en el versículo 5, en la parte final, que dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ahí dice el versículo 6, pero es el versículo 5. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Cuando vos lees la palabra ungir en la Biblia, como dijimos el domingo pasado, se ungía a los sacerdotes, se ungía a los reyes, se ungía a los que tenían una función muy especial de liderazgo, de gobierno, de ministerio, de sacerdotes. Y también el Nuevo Testamento nos enseña a ungir a los enfermos, como que empiezan una nueva etapa, ya no más enfermos. Pero aquí nosotros vamos a ver que en el Salmo 23, cuando dice la palabra el rey David, unges mi cabeza con aceite, él se apropiaba de esta promesa. Y yo te pido que también vos te apropies de esta promesa. También el profeta Isaías en el capítulo 61, lo leímos el domingo pasado, cuando el profeta Isaías dijo: Dios me ha ungido para llevar libertad a los cautivos, liberación a los presos, proclamar el año agradable del Señor. Jesús la hace suya esta promesa en el libro de Lucas capítulo 4, donde dice, al repetir esta promesa del profeta Isaías, dice: esta promesa se ha cumplido hoy delante de ustedes. Y yo te quiero invitar, iglesia, a que esta promesa se cumpla hoy en tu vida, la de que vas a ser ungido con la unción del cielo y vas a tener una copa rebosando de gozo y de contento. ¿Qué significa esto? Que vas a poder conquistar, porque sinónimo o símbolo de unción en la Biblia es conquista, y cuando dice mi copa está rebosando se refiere a la propia vida del rey David y a nuestra propia vida, que debe estar rebosando de gozo y de contento. Y a lo mejor vos decís: yo no conquisto nada, encima me siento triste, me siento deprimido, desanimado. Bueno, todo lo contrario. Pero quiero animarte a creer que hay una promesa sobre tu vida y la vas a tener que tomar como propia, darla por hecho, porque de eso se trata, creer en las promesas de Dios. Podemos disfrutar de la vida abundante y de logros y resultados gloriosos. Podemos disfrutar de la vida abundante y de logros y resultados gloriosos. Eso es lo que quiere Dios para nosotros. No nos quiere que andemos fracasados ni sin conquistas en el sentido espiritual, de ganarle terreno al diablo que tiene bajo su gobierno, cautivando a muchas personas, torturándolas. Dios quiere que nosotros seamos los que liberemos a las almas cautivas por el diablo. Y por eso tenemos que estar con una unción muy especial y creer que Dios nos ha ungido de tal manera para conquistar cosas que a lo mejor nos parecen imposibles humanamente. Pero acordate que Dios está por encima de todo. Y el que cree en Dios, dice, al que cree todo le es posible. No estamos solos ni desamparados. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Por lo tanto, eso tiene que infundir en nosotros un ánimo muy diferente, un aliento muy diferente y una esperanza muy diferente también. Si disfrutamos de una vida abundante, porque de eso se trata, eso también está corroborado por Jesús cuando dice el Evangelio según San Juan capítulo 10, versículo 10, no está aquí, pero te lo digo de memoria. Jesús vino al mundo para darnos vida y vida en abundancia. Ese es el normal de la vida cristiana. Ahora vos decís, si escuchás esto, no tiene nada que ver con mi vida. Yo estoy mal, estoy sufriendo, estoy a lo mejor triste y vencido. Bueno, no tiene nada que ver con la vida cristiana ese tipo de experiencia que nosotros todos hemos vivido un día. Pero gracias a Dios, Él trajo una nueva dimensión a nosotros y nos ungió para que nosotros nos convirtamos en conquistadores y no conquistados, y nos convirtamos en personas que somos más que vencedoras
no más que vencidas. Amén. Si disfrutamos de una vida abundante es porque tenemos paz. Y fue lo primero que dio Jesús. Cuando Jesús se enfrentó a sus discípulos, les dijo, paz a ustedes, paz a vosotros, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como la que da el mundo, sino la da Jesús. Una paz que es diferente. Es la paz que viene para el alma, donde empezás a sentir gozo, equilibrio, armonía y plenitud. Y vos decís, ¿cómo? A mi alrededor hay cosas que no funcionan, cosas que están como destartaladas, y sin embargo no soy un inconsciente y tengo paz, porque soy un responsable, me doy cuenta de que son cosas que tengo que arreglar, son cosas que tengo que cambiar o mejorar, pero tengo paz. ¿Qué pasa conmigo? Es Dios, Dios que está en el control, tomando dominio de nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos dicho, uy, a esta altura y en estas circunstancias yo tendría que estar tirándome los pelos y sin embargo, ¿por qué estoy tan tranquilo? ¿Qué pasa? No estás drogado, es Cristo que trae una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz que da Dios, es la paz que da Dios a sus hijos y a sus hijas. Amén. Entonces viene la conquista de logros y resultados gloriosos. Yo te invito, iglesia, a prestar mucha atención porque hoy en este mensaje sé que van a pasar cosas, pero al mismo tiempo, en el culto anterior, algunas personas me dijeron, ¿sabe cómo me identifiqué con algunas palabras que usted dijo? Bueno, oro para que así suceda también con vos. En primer lugar, con respecto a ser valorado. Vos sabés que el mundo te desvaloriza, el mundo te ningunea, el mundo hace que vos te creas una miseria espantosa, el mundo hace que vos sufras. Hay gente que se burla, que te hace bullying, que te menosprecia, y bueno, todas esas situaciones que generan mucho dolor en muchas personas y hasta algunas se suicidan. Pero acá hay una fórmula que nos da Dios en Proverbios capítulo 27, versículo 18. Para que seas valorado, principalmente en tu lugar de trabajo. Si sos una persona que estás empleado, pensalo, por favor, porque aquí Dios nos está hablando. Mira lo que dice el texto. Quien cuida la higuera comerá de su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Evidentemente la higuera tenía un dueño, y había quienes trabajaban en ese lugar. Aquí lo que Dios nos está enseñando es que nosotros tenemos que mirar por los intereses del Señor. En este caso podríamos decir, claro, de Dios. Sí, obviamente, en primer lugar de Dios, porque Dios tiene intereses. Dios está muy interesado en todos nosotros, nos ama. Pero también vamos a algo más práctico, que es el mundo, donde hay gerentes, patrones, también digamos papás, mamás, donde vos te movés habitualmente. Hay personas que no están mirando por los intereses del Señor. Bueno, el Señor en este caso podría ser el dueño de la empresa. Y a lo mejor en tu pensamiento mundano, común y corriente como cualquier persona piensa, dice, no, ese está lleno de plata, ese es un esclavista. Y empezás a murmurar y te unís al piquete que a veces hay en la empresa para fomentar la huelga y el descontento. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué nos enseña la Biblia? Que vos tenés que mirar por los intereses del Señor para que tengas honra. Porque una persona va a notar tu valor, va a sentir que vos sos una persona que le producís ciertos beneficios y eso va a destacarte. Pero hay personas que en vez de hacer eso están permanentemente yendo en contra del lugar donde trabajan. Fomentan discordia, comentarios, murmuraciones, chismes y desprestigian a las personas y principalmente a los que están en autoridad. Lo mismo sucede en la iglesia, exactamente porque el Señor es autoridad. Si vos mirás por los intereses de tu líder, vas a recibir honra.
Pero ahora si decís, no, yo tendría que estar en ese lugar. La verdad que él no se merece estar en esa posición. Yo tendría que estar en lugar de él. Bueno, ahí ya estás compitiendo, estás comparándote, pero no estás cumpliendo lo que la Biblia dice. La Biblia dice, el que cuida la higuera comerá de su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Hay personas que no honran el lugar donde están trabajando. Es todo lo contrario, lo combaten y no se dan cuenta que de allí viene el salario. Yo les decía a los hermanos del primer culto que es muy fácil darte cuenta cuando vos vas a un negocio y te atiende una persona. Te das cuenta enseguida si es el dueño o es un empleado. ¿Por qué? Porque a lo mejor llegás un poquito temprano, y ya me pasó varias veces, todavía no había abierto el lugar y yo entré en 2 casos exactamente iguales. Y me atendió una persona con mucha amabilidad y me dice, sí, pase por favor, y me atendió. Y yo dije, ¿cómo se nota que vos sos el dueño? Sí, claro, era el dueño. ¿Por qué me di cuenta? Porque el empleado te hubiera dicho, espera, todavía no es la hora, todavía no estamos atendiendo, quédate ahí. Bueno, no en esa manera tan bruta como le digo yo, pero seguro que hubiese puesto límites. Hay una actitud diferente en el empleado o en el dueño. Y un día felicité a un chofer de remis, me llevó y lo felicité porque era tan cuidadoso del vehículo, iba con tanta prudencia que pensé que era el dueño. Yo le dije, te felicito porque lo cuidas muy bien al auto. No, sí, porque si no, no me da de comer. Digo, ¿es tuyo? No, yo trabajo para un patrón. Pero parecía el auto propio. Era una persona que estaba mirando por los intereses de su Señor, pero al mismo tiempo esa persona seguramente iba a tener honra, iba a ser destacado, iba a ser valorado. Por eso cambia la actitud, cambia el chip. El mercado del mundo moderno, corrupto, maligno, vil y pecador y caído, ha hecho que las personas estén permanentemente midiéndose, comparándose con el otro. Nosotros tenemos que compararnos con la palabra de Dios para hacer todo lo que Dios nos enseña. Así que cuando vayas a un lugar, demostrá hacer las cosas como para Dios. Vas a ver cómo Dios te va a honrar. Dios está viendo y quien ve en lo secreto te va a recompensar en público, no lo dudes. Así que cambie esa mentalidad de persona que acostumbra a combatir al patrón, a enfrentarte con rebeldía al dueño, al gerente y a hacerte una persona orgullosa, como que vas a estar allí pulseando derechos cuando nosotros ya hemos perdido nuestros derechos en la cruz. Amén. Quien nos defiende es Cristo. Dios dice, mía es la batalla, yo pelearé, dice el Señor. A veces andamos defendiendo nuestros derechos y peleamos con abogados y peleamos de todas las maneras posibles. Y después, ¿cómo vamos a predicarle a la gente de Cristo y hablarles del amor de Dios? En segundo lugar, con respecto a tener lo propio, dice el Lucas capítulo 16, versículo 12, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Quién os dará lo que es vuestro? Esto se asocia también con el hecho de decir, sé proactivo en donde estás trabajando. Cuida lo que es del otro, no lo descuides. El mundo moderno hace que vos no cuides lo ajeno. Acordate, por favor, todo lo contrario lo dice la Biblia. Si vos no cuidas lo ajeno, no vas a tener lo propio. Haced con los demás lo que te gustaría que hicieran con vos, la regla de oro del Evangelio. Sin embargo, las personas están permanentemente queriendo sacar provecho de lo ajeno. Se rompió, no importa, total no es mío. Yo me acuerdo y conté la historia varias veces aquí y eso marcó mi vida y es el reflejo de este versículo, porque una vez me llama un pastor de Córdoba y me dice, voy a Buenos Aires, yo estaba en el seminario y me dice, ¿querés que nos juntemos para almorzar? Sí, cómo no. Yo habitualmente almorzaba con mi hermano en San Telmo. Él tenía la empresa allí y le dije, vamos a
comer. Le digo a mi hermano Juan, vamos a comer. Y viene un pastor de Córdoba, así que vamos a comer con vos. Ah, bueno, cómo no, sí, no hay problema. Cuando llego ahí me dice mi hermano, ¿y quién va a pagar el almuerzo? Y yo dije, vos. Pues yo estaba en el seminario. Y le dije, vos, por supuesto que vos. Y mi hermano ni siquiera conocía a ese pastor. Y me dice, ah, qué lindo, qué bueno que sos con los bienes de otro vos. Es fácil ser bueno con los bienes de otros, ¿no? Total, no es mi plata. Bueno, muchas personas tienen ese concepto. Mientras no sea mi plata, no me importa perderla. Es la plata del patrón y tiene demasiado. ¿Qué se va a fijar en lo que yo gasto? Sin embargo, la Biblia dice, el que mira por los intereses del patrón recibirá honra, y el que cuida los bienes ajenos recibirá lo propio. Nosotros tenemos que aplicar lo que dice la Biblia. Así que, ¿qué dice la Biblia? Cuida los bienes ajenos. Así que cuida que no se rompa, tratar de gastar lo menos posible, porque si no, bueno, hay personas que dicen, total, no es mi plata, la gasto. Aquí ustedes saben bien, a varios les he pedido que mantengan las luces apagadas de las oficinas, de la cocina, y permanentemente estoy apagando luces, como se espera que hagamos cada uno en nuestra casa, ¿no es cierto? Bueno, nosotros tenemos que cuidar los bienes del Señor, cuidar los intereses del Señor, porque Él nos lo ha confiado. Tratemos de cuidar los bienes ajenos y vamos a tener los propios. Pero cuando vos despreciás los bienes del otro y empezás a especular diciendo los robó, o es injusto, o es esclavista, o no merece ese tipo de riqueza, ahí ya estás entrando por un carril de juicio que te va a terminar condenando. Así que si querés tener lo propio, cuidá lo ajeno, por favor, y Dios va a ser fiel en honrarte. Con respecto a destacarte, el tercer punto, Juan capítulo 13, versículo 15 dice, porque les he dado ejemplo para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Dice Jesús, porque les he dado ejemplo. Esto es muy intencional, porque les he dado ejemplo. Jesús dio ejemplo, pero Él quiso dar ejemplo. Y dice así, porque les he dado ejemplo para que como yo he hecho, ustedes también hagan. O sea, no sé si te das cuenta, iglesia, pero nosotros estamos como referentes para esta sociedad porque necesitan ejemplo. Y vos dirás, qué pretencioso. No, es lo que Jesús nos enseña. Jesús tenía una vida ejemplar y nosotros también tenemos que tenerla. Qué triste sería que te señale todo el mundo como el peor, como la peor, como alguien corrupto, mentiroso, estafador, maligno, pendenciero, violento, especulador. Sería muy triste y aún a lo mejor venís a la iglesia. Bueno, en apariencia podemos parecer todos re buenos y re consagrados, pero Dios nos ve y Dios nos conoce íntimamente. A Él no se le escapa nada. Y Él da recompensas, Él da bendiciones, Él da galardones conforme ve en lo secreto. Y Él sabe a quién distribuir su gracia, su misericordia, su amor, su bendición. Por eso cuando andamos en camino de rectitud, tenemos que andar confiadamente que Dios va a añadirnos lo que nos haga falta y no vamos a tener falta de ningún bien. ¿Cuántos lo creen? Por eso hay personas que a veces no tienen posibilidades porque no están dando ejemplo. Es decir, son inconscientes en cuanto a saber que dan ejemplo, lo quieran o no. Ejemplo bueno o malo. Porque, por ejemplo, si a vos te ven fumar, van a fumar. Si a vos te ven insultar, van a insultar. Si a vos te ven llegar tarde, van a llegar tarde. Si a vos te ven como que no tenés ningún interés ni diligencia por lo que tenés que hacer con responsabilidad, la gente va a asumir la misma forma. Y la mejor ilustración para esto, ¿sabes cuál es? El papá que con el pucho en la boca le dice al hijo, hijo, no fumes, no fumes. Y sin embargo está... Qué triste, eso es un doble mensaje.
de gente hipócrita, de gente que está queriendo hacer algo que no hace. Y es lo que hacían los hipócritas de la época de Jesús, cuando Jesús los increpó y les dijo, ustedes dicen algo que no cumplen. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque Jesús dio ejemplo intencional. Dice, porque les he dado ejemplo. Es algo que lo hacía a propósito. Así que proponete a partir de hoy, iglesia, a dar ejemplo intencionalmente y decir, bueno, voy a ir a la empresa, voy a ir al trabajo, voy a ir a mi familia, voy a ir al lugar donde habitualmente me reúno con ese propósito de ser ejemplo. Y no es que vas a buscar un reconocimiento diciendo, acá vengo, tómenme cuenta. No, va a fluir naturalmente el hecho de que la gente va a empezar a notar la diferencia. Y la diferencia la hace Cristo. Porque es triste cuando vos no estás siendo consciente de que estás dando ejemplo y cuando tenés que darlo y querés darlo, ya es tarde. A mí me pasó algo muy particular. Yo tenía un compañero de secundaria en el que yo no tenía a Cristo. Yo era una persona que vivía equivocadamente. Me comportaba mal en la escuela, como cualquier persona común y corriente. Y en el grupo de la escuela, dentro de los compañeros, había un creyente evangélico que había nacido en cuna evangélica, es decir, había crecido en una iglesia y había ido a la iglesia toda la vida, había leído la Biblia toda la vida, pero nunca nos habló de Cristo, nunca nos dijo nada de Cristo. Cuando a mí me invitan a predicar a una iglesia en Córdoba, la iglesia bautista de Alberdi, voy ahí y me lo encuentro a él diácono. Y ya hacía bastante tiempo que no nos veíamos. Y yo fui, lo abracé, lo saludé y le dije, uy, qué lindo, vos también te convertiste, ¿cuándo? No, yo nací en la iglesia cristiana, me dice. Toda mi vida fui cristiano. Y le digo, pero atorrante. Digo, nunca, y le pegué en la panza, nunca me dijiste nada. Me sorprendo. Nunca supe que vos fuiste evangélico. Sí, lo que pasa es que antes yo estaba en lo pavado. Bueno, ahora él está bien. Ahora es pastor. Y él reconoció que muchos años de su tiempo de infancia y de juventud, él no dio testimonio público de su fe. Es decir, era un agente secreto del evangelio. Nadie sabía que él era un cristiano. No fue ejemplo. Por más que se haya comportado íntegramente, a lo que voy, iglesia, es que tenemos que ser ejemplos intencionales. Es decir, a partir de hoy quiero ser ejemplo en este lugar. No decirle, tómenme como ejemplo. Yo mismo lo sé porque he tomado una decisión delante de Dios. Quiero que ellos se den cuenta que yo tengo a Cristo. Quiero que ellos sepan que yo tengo a Cristo. Y te puedo asegurar que Dios se va a encargar de hacer fluir esa imagen de Cristo en vos para que la gente la perciba. Amén. Y te van a llegar a decir cosas que te han dicho seguramente. Cuando estoy con vos tengo paz. O vos me transmitís una paz. Ay, no sé de dónde viene. ¿Y vos qué le vas a decir? Yo tampoco. No. Yo sé de dónde viene. Es Cristo Jesús en mi corazón. Amén. Con respecto a prosperar, dice el Mateo capítulo 25, versículo 23, en lo poco fuisteis fiel, en lo mucho te pondré. En lo poco fuisteis fiel, en lo mucho te pondré. El mercado del mundo hostiga a las personas para que las personas tengan afán, ansiedad y deseen cosas mejores y mayores, simplemente cosas que tienen que ver con lo que gusta y busca el mundo. Dios no nos mandó a ser ricos, nos mandó a ser fieles. Y obviamente que la Biblia dice que hay quienes tienen unción para hacer riquezas. Lo dice el libro de Deuteronomio. Dios te da una unción para hacer la riqueza, siempre y cuando esa riqueza confirme su pacto. Sin embargo, vos a lo mejor no tenés en cuenta el pacto de Dios, ni te importa Dios, vivís para destacarte en el mundo. Y hay gente que me dice,
yo lo único que quiero es tener un buen pasar. Bueno, sin embargo, pelean por plata, especulan con plata, terminan disgustándose por plata, a veces no duermen pensando en la plata y el diablo los tiene atados. Porque la Biblia dice que el que ama el dinero en demasía sufrirá de muchos dolores. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Detrás del dinero puede estar Dios o puede estar el diablo. Si vos honrás a Dios con tu dinero, obviamente está Dios. Pero si vos no honrás a Dios con tu dinero, está el diablo. Y el diablo te va a llevar por caminos de perdición. A lo mejor te da todo el oro del mundo. ¿Por qué? Porque postrado lo tenés que adorar. Es la promesa que le hizo a Jesús. Le dijo Jesús en las tentaciones, adorame y todo esto te lo daré, pero te tenés que postrar delante de mí. Hay personas que se han postrado delante de Satanás, matan por dinero, especulan, se pelean, se destruyen, están enemistados como familia, por herencias. ¡Uy, es terrible! No te quiero contar algunos datos, pero es de terror. Pero nosotros tenemos que estar confiados en la provisión de Dios. Y la provisión de Dios nunca tuvo que ver con cantidad, porque si aquí dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, la clave no es la cantidad, porque hay personas que con poco son muy felices y hay personas que con mucho son infelices. Vos lo sabés bien. La clave está en la administración, en que vos estés teniendo una vida ordenada, prioridades correctas. En primer lugar, Dios. Y obviamente honrarlo a Él con todo, porque Él así lo dispuso. ¿Por qué lo dispuso? Porque nos creó. Y dice Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10, no está aquí en la pantalla, pero te lo digo de memoria. Honra a Jehová con tus bienes y con todas las primicias de tus frutos, y verás cómo te van a ser llenos los lagares y rebosarás de gozo y de contento, y no te faltará nada. Nosotros tenemos que ser personas buenas administradoras. Es bueno que el administrador sea hallado fiel, pero cuando vos estás especulando con el dinero, obviamente vas a estar pecando y vas a meter la pata, porque vas a poner en primer lugar el dinero y a Dios en segundo, tercero o cuarto lugar. Y eso ya se convirtió en un ídolo. Hay personas que sufren en este sentido. ¿Por qué? Porque no les alcanza, no tienen, pero es porque no están poniendo a Dios en primer lugar. Si ponemos a Dios en primer lugar, Él nos va a poner a nosotros en primer lugar. Pero si estamos poniendo en primer lugar conseguir dinero y buscar dinero y tener más dinero, obviamente todo eso va a generar un cuadro de desarmonía que nos va a afectar mucho. En quinto lugar, con respecto a que no nos falte nada. Con respecto a que no nos falte nada. Dice aquí en Mateo 6:33, el texto que vos tenés que saber de memoria. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. ¿Cómo buscas las cosas vos? Bueno, a lo mejor pateando puertas, usando ganzúas, pagando coimas. Vaya a saber cómo buscas las cosas. Pero si vos buscas a Dios en primer lugar, Dios va a hacer que se te añada todo lo que necesitas. Va a empezar a fluir la provisión de Dios para tu vida. Y no tenés por qué preocuparte, sino en ocuparte de hacer su voluntad. Por eso todos los días tenemos que hacer su voluntad. Señor, ¿qué te agrada? ¿Cuál es la prioridad de tu reino? ¿Cuál es la prioridad de tu iglesia? Yo quiero darte la gloria con mi vida. Y cuando vos tenés una vida rendida a Cristo, Dios va a añadirte todo lo que te haga falta. Yo decía en el culto anterior, porque no lo mencioné y a veces no lo menciono nunca antes, y escuchen por favor, alguien cuando salió del culto anterior me dice, usted dijo exactamente lo que me pasó. ¿Y qué le pasó? Lo mismo que le pasó al caso que yo conté. Resulta ser de que una persona entró en prueba, entró a sufrir
carencias, empezó a sufrir faltas y era como que todo iba de mal en peor, todo iba de mal en peor. Y vino a pedirme un consejo y a mí se me ocurrió, no lo hago nunca, esto vos lo sabés porque no te he preguntado nunca eso, a menos que me digas, sí, yo pastor, bueno, vamos a tener un caso entonces, pero yo le pregunté, disculpa, ¿me estás diezmando? Y me dice esta persona aparentemente madura y aparentemente consagrada, no, pastor, hace bastante tiempo que no doy el diezmo. Y yo dije, bueno, ahí tenés una causa de maldición, porque cuando nosotros no obedecemos a Dios con lo que Dios demanda, aparece el devorador. Y esta persona, cuando no está dando el diezmo, se convierte ¿en qué? ¿En qué? ¿En qué? Ladrón. ¿Dónde dice eso, pastor? En Malaquías capítulo 3, versículo 10. Porque el diezmo no se da, el diezmo se paga. Así como pagan los impuestos, el diezmo se paga. Yo sé que para vos es nuevo y además te escandaliza. No voy más a esa iglesia, están pidiendo plata. Yo nunca lo hago o me has escuchado. Podés revisar todos los videos en nuestro canal. Hay muchos que lo escuchan, nunca estoy diciendo el tema del diezmo, pero cuando baja, baja. Y yo tengo que ser fiel en agradar a Dios y no a los hombres. Hay personas que, obviamente, como tienen como Dios el dinero, van a rechazar esta enseñanza. Van a rechazar, le van a decir, no, eso no es bíblico, eso no está en la Biblia, o está en el Antiguo Testamento. Y sin embargo, Jesús dice, es necesario que cumplamos toda la ley. Y Pablo no tuvo necesidad de enseñar sobre el diezmo porque ya era parte de la ley para el judío. Y también para nosotros el hecho de poner en orden las cosas. Cuando vos pones en primer lugar a Dios y sus cosas, Él te pone en primer lugar a vos. Y vas a ver cómo Dios va a empezar a añadir todas las cosas que te hagan falta. Por ejemplo, Colgate empezó poniendo el 10% y hoy él vive, o el que fundó Colgate, vive del 10%. Así que imagínate cuánto será su 10%. Henry Ford, cuando tuvo su primer empleo y le pagaron el primer $1, él fue a su mamá y le dijo, de este $1 voy a dar el diezmo y así lo daré durante toda mi vida. Y siempre cumplió. Y hoy todos sabemos lo que es Ford, la fábrica Ford. Bueno, hay muchas otras enseñanzas. Nosotros tenemos que ser fieles a Dios. Y vas a ver cómo Dios te va a añadir. No vas a tener que estar sufriendo ni nada te va a faltar. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero honra a Dios con tus bienes porque Él te va a proveer lo que sea necesario para que vivas bien y aún puedas sobreabundar en buenas obras. Mateo 6:33 dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo te será añadido, todo te será añadido. A lo mejor te falta paz, a lo mejor te falta gozo, a lo mejor te falta tranquilidad, equilibrio, a lo mejor te falta sabiduría. Bueno, la vas a tener de parte de Dios, porque Él va a honrar tu fe, va a honrar tu vida al servirle. Así que vamos a orar para que Dios corte toda maldición, porque cuando no se honra a Dios, viene el devorador, y el devorador rompe todo, destruye todo, afecta todo, quita paz, quita equilibrio, quita armonía. Vino para robar, matar y destruir. Pero cuando nos consagramos a Dios y lo ponemos en primer lugar, Dios empieza a poner todas las cosas en orden. Pónete de pie, iglesia, por favor. Cierra tus ojos, este tiempo es de quietud, que nadie se distraiga, por favor, que nadie hable. El Espíritu Santo ahora va a acomodar lo espiritual a lo espiritual, ya has escuchado su palabra, ahora que Dios ponga en tu corazón el cumplirla, porque de nada vale que le escuches si no le llevas el apunte. Dios va a empezar a añadir a tu vida lo que sea necesario para que empiece una nueva etapa bien marcada y sea ahuyentado el devorador de tu vida. El devorador de tu economía, de tu paz, de tu felicidad, de tu fidelidad, de tu familia, de todo. Dios, en esta hora
delante de tu trono de gloria, echo fuera al devorador. Declaro cielos abiertos para tu iglesia, para cada uno de tu pueblo, que empieces a ministrar en los hogares, para que Cristo reine, para que todos tengan a Cristo como el Señor de sus vidas. Ayúdales, que no se dejen engañar por el diablo, ni por ninguno de sus emisarios, que tú seas el Rey de reyes y Señor de señores en sus vidas. Guárdales de peligros, de males, de tentaciones, del maligno y de toda malignidad. Y yo declaro cielos abiertos ahora para que fluya tu bendición y que tu pueblo, aquellos que toman conciencia, si han entrado por caminos de perdición haciendo cosas equivocadas, hoy se arrepientan, se vuelvan a ti, se tomen de tu mano y decidan ser fieles. Ayúdales, ayuda a la incredulidad de cada uno y hazles saber, Señor, en lo íntimo de su corazón, que hay grande galardón para aquellos que se consagran a ti. Y ahora, Señor, llena los corazones de aquellos que todavía no han aceptado a Cristo con la gloriosa presencia de Cristo. Llena los corazones de aquellos que no se han encontrado con Cristo con la preciosa presencia de Cristo. Y que ahora pasen de muerte a vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y el pueblo que cree dice fuerte, amén. Amén.